pantalla. Listo. Ya voy a colocar. Ay, no, apenas veo. Ahí está. La copita. Fíjense. Ahí está. ¿Puede ser que la vean? Sí, se ve perfecto. Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Perfecto, se ve muy lindo. ¿Ah? Muy Entonces, bien. Vemos enfermedades transmisibles, cuál es el concepto, su cadena epidemiológica que estaba hablando el profesor, que está en los principios de la OPS sobre epidemiología, son los módulos de la OPS, que son 12, del año 2008 y 2012. ¿Sí? Acá he traído el Power para que ustedes vean y cuáles son las medidas de control. ¿Cuál es el concepto de las enfermedades transmisibles en sí? Es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso, como me ha dicho el profesor, específico. Ya sea esos agentes que ya lo vamos a ver, cuáles sean los específicos, virus, bacterias, protozoos, etc. O sus productos tóxicos. ¿Qué significa? Que esos productos como agentes, como virus, pueden también tener sustancias tóxicas que, como por ejemplo, arman una toxina y pueden producir intoxicaciones, ¿sí? Que se manifiestan por la transmisión de este agente o esos productos que forman, ¿sí? Que se esporulan, que forman toxinas, de un reservorio. ¿Qué es el reservorio? Dentro de la cadena epidemiológica es el lugar donde ellos pueden reproducirse, consumir, tener sus alimentos, sobrevivir, multiplicarse y vivir en ese medio ambiente ecológico denominado reservorio. Sería la casita de ellos, ¿sí? De los agentes. Y van a pasar de ese reservorio a un huésped que sería, hablamos de la triada geológica, agente, huésped, ¿sí? Y ese huésped susceptible que siempre hemos hablado, pero que el agente tiene que tener un lugar donde vivir y después luego un medio para llegar a ese huésped. Ese lugar donde vive se llama reservorio. O sea que ya estamos encontrando una propiedad más y un concepto más dentro del área de la epidemiología que son, etimológicamente, son palabras específicas del área de la epidemiología. Que va a llegar pasando mediante vías de transmisión, ese reservorio o casita va a tener una puertita para poder salir. Esas puertitas van a ser los aparatos que tienen, puede ser el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el genitourinario, etc. Ustedes ya lo van a ver, todos los aparatos que hay dentro del organismo del cuerpo humano, que son sistemas y aparatos por el cual ellos van a vivir dentro de ellos. Si es una patología que es del grupo de la respiratoria, va a vivir en los pulmones, en los bronquios, etc. Y va a ser, y se va a dirigir luego para la salida por las mismas vías de salida. Eso se llama puertas de salida. Salen del reservorio por una puertita de salida, por ejemplo, que sea por la nariz o por la boca. ¿Sí? Y bueno, pero antes de poder entrar a un huésped, va a haber vías de transmisión. Esas vías de transmisión van a ser tanto directas o indirectas. La directa puede ser por la ano, mano, boca, por toser, o si no por alimentos, por agua, por fomites, que se llaman, que serían todos aquellos materiales que pueden estar contaminados, desde platos, cucharas, inyectables, etc. Se llaman fomites, que son los que están en contacto con este agente y que luego al tocarlo nos contaminamos. Por eso andamos siempre colocándonos ahora por el COVID, porque es un respiratorio, nos colocamos gel. Y pasa por esa vía de transmisiones, que puede ser directa o indirecta, que ya vamos a ver cuáles son, al huésped susceptible. ¿Qué era huésped susceptible? Aquel que no tenía resistencia y tenía la susceptibilidad de poder ser infectado. Y va directamente de una persona, estas patologías transmisibles van de una persona o de un animal infectado a ese huésped, o indirectamente por un medio de un huésped intermediario, también de naturaleza tanto vegetal o animal, o a través de un vector. Dentro de la entomología se llaman del área de los insectos, por ejemplo, de la Aedes aegypti o la vinchuca, en el caso de tratarse de la enfermedad de Chagas-Massa, o del medio ambiente inanimado. Hablamos del medio ambiente en la tierra, por ejemplo,
normalmente su reservorio es la tierra, el Clostridium tetánico, que mataba a muchos niños, que era el tétano neonatal. Por eso la vacuna que se le coloca a la madre, cosa que el niño no muera entre el 7º y el 10º día de recién nacido. Muy bien. Entonces, y hablamos de acá otro concepto de lo que habíamos hablado, de que todo este proceso, desde que de la gente, desde que está en su casita, que es el reservorio, sale una puerta de salida, una vía de transmisión, una puerta de entrada, que es parecida a la puerta de salida, para llegar al huésped, se llama cadena epidemiológica, que tiene por objeto destacar una ruta por la cual el agente infeccioso, que puede ser de distintas características, ¿sí?, sigue desde la fuente de infección o del reservorio hasta ese huésped susceptible. Y ahí tenemos los agentes, y ustedes ven la flecha, y tenemos los susceptibles, que pueden ser niños normalmente, niños recién nacidos, niños en edad escolar, adolescentes, o adultos o ancianos. Sería la población susceptible. Muy bien. Esta cadena epidemiológica, como el profesor les enseñó recién, está formada por este agente, este reservorio o fuente de infección, que le llamamos reservorio más, porque desde el punto de vista de la epidemiología, es el concepto que se tiene. Con esa puerta de salida, tiene vías de transmisión, tiene una puerta de entrada para llegar al huésped, y recién, bueno, vuelve de nuevo ese huésped, que después van a ver los ciclos biológicos, ustedes han visto que ya van a ver en microbiología y parasitología, y los agentes infecciosos. Esa es la cadena epidemiológica por la cual se transmite todo, por ejemplo, en este caso, en el caso del COVID, no se conoce todavía la cadena epidemiológica. Si bien es respiratoria, nosotros no la tenemos incorporada, no sabemos bien cuál es el reservorio, cuáles son las puertas de salida o las posibles vías de transmisión que estamos desconociendo. Sabemos quiénes son los más susceptibles dentro de los huéspedes, pero con la situación de las características de la gente, hay agentes que están mutando, una de las características de la gente, que hace que estemos en continua situación, por más que haya salido la vacuna, en que somos susceptibles. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Van entendiendo? Ustedes contesten. Sí, profe. ¿La ven bien a las placas? Sí, se ve clarito el power. Bueno, sí, profe. vamos entonces. Le traje otrita que tiene un ojito, mire. Acá vamos a ver que dice que es un acontecimiento, una cadena que enlaza los elementos de la triada ecológica. ¿Se acuerdan lo que yo les comenté? Acá ya el agente, el huésped y el medio ambiente, donde la cadena que se forma entre esos tres elementos de la triada ecológica incorpora alguno que sale desde el agente causal, donde vive ese agente causal, tiene una puertita de salida, tiene unas vías de transmisión, tiene una puertita de entrada, y va a llevar a un huésped susceptible, ¿sí? Y se entrelazan estos elementos de la triada ecológica. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Qué es la cadena epidemiológica? Simplemente, miren, la tienen acá arriba en derecha en blanca, que es la misma que acabamos de ver, pero también es la que permite entender, dices, estas relaciones entre todos estos diferentes elementos. Están encadenados, están haciendo es una cadena, por eso se llama cadena, porque están entrelazados entre ellos. Si uno hace, ¿y qué pasa en el epidemiólogo? El epidemiólogo tiene que conocer cada una de este tipo de eslabón. Cada uno de esos eslabones yo tengo que eliminarlo. ¿Cómo hago para eliminarlo? Tengo que cortar la cadena de la gente. Tengo que saber dónde vive para ir y matarlo al reservorio, la fuente de infección. Tengo que tratar de que ese agente no salga del pulmón de una persona de un tuberculoso. ¿Sí? Entonces tengo que tenerlo al tuberculoso que no vaya a estar tosiendo en medio de todo. Tengo que tenerlo aislado. Tengo que tenerlo controlado en tratamiento y aislado. Entonces, está la puerta de salida. Se hacen acciones contra la puerta de salida. O sea, que no tosa, y si no tosa, entonces la puerta de salida. Esta persona puede transmitirla a través de la tos, de las gotitas de flush, o también puede ser a través de meningitis, a través del contacto directo también cercano, ¿sí? O también a través de las manos, depende de la patología, si son enfermedades gastroentéricas, etcétera, del aparato digestivo, si son genitourinarios, si son por vías mecánicas, de la transmisibilidad por inyectable, ¿sí? Si es a través
de trasplante de órganos, si es a través de la sangre, son todas las vías de transmisión, si es vectorial a través de los agentes vectoriales, que son insectos, entomología, que habla de la entomología. Entonces, todos conducen estos elementos, cada eslabón, yo tengo que saber la forma de cómo eliminarlo, cortarlo. Y esas son las acciones que debe conocer el enfermero profesional, porque ustedes van a tener que tomar toda esta medida, porque esto no solo se va a dar en la población afuera, se les va a dar en el centro de salud, van a tener atendiendo a un niñito, si lo están tomando el peso, le están viendo que el niño está con una diarrea, tienen que cambiar los pañales urgentes, tienen que limpiar todo, porque si no yo voy a provocar esta cadena epidemiológica dentro de la misma salita donde yo estoy atendiendo. Por lo tanto, tengo que estar siempre tratando de eliminar y controlar y cortar estos eslabones para que no se produzca la enfermedad. Entonces, esto conduce a la aparición de esa enfermedad transmisible cuando se juntan todos los eslabones y arman una cadenita. Y yo tengo que tratar como epidemiólogo de cortar, como enfermero profesionales que van a ser universitarios, tengo que tener un conocimiento altísimo sobre esto y ordenar los llamados eslabones que identifican los puntos principales, que lo hemos nombrado, de una secuencia continua ellos interactúan constantemente entre la gente, el huésped y el medio ambiente. Esta es la definición de cadena epidemiológica de la OPS, la más nueva del año 2011 que les acabo de mostrar. ¿Ya le sacó foto? Así no tenemos que estar subiendo nada de los Power y ustedes tienen ya la definición y el concepto. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Qué es el agente? También lo tengo que definir, porque si un alumno de enfermería de la universidad no me sabe en epidemiología, la cadena epidemiológica y lo más importante, ¿qué es el agente infeccioso, porque estamos hablando de las enfermedades transmisibles, que antes se hablaba de las enfermedades infecciosas, porque las no infecciosas, como las llamaban antes, eran las que ahora se llaman las no transmisibles. Entonces acá hablamos del agente infeccioso, que son organismos vivos, que son capaces de producir una infección denominada o enfermedad en el ser humano y los animales, ¿sí? También. Las diferentes especies que ocasionan enfermedad humana se denominan patógenas. O sea que todas esas especies que van a producir enfermedades en nuestra especie, que es la que cuidamos y protegemos, se van a denominar especies patógenas. Entonces, ahí está. Son todos organismos vivos capaces de producir una determinada infección o enfermedad. Una cosa es una infección y otra cosa es ahí dice enfermedad. Si bien esto también está sacado de la OPS, que entra al cuerpo de nosotros, el caso característico es la infección de HIV y la enfermedad de SIDA. Ahí se ve muy bien. O la infección por el bacilo tuberculoso y que el enfermo, el susceptible, ¿sí?, pueda hacer la enfermedad. Entonces, ahí hay una patogenicidad y hay unas características. Puede ser el agente muy infeccioso, pero al ser el huésped resistente, queda en infección nada más y no sigue desarrollándose la enfermedad. Eso es lo que quiero decir. En el caso del HIV, el HIV entra al cuerpo y dice que tiene un periodo de incubación impresionante, pero si la persona es medio resistente, ese periodo de incubación va a ser muy, muy largo, ¿sí? Está infectado, pero no ha desarrollado el síndrome de SIDA, que sería de inmunodeficiencia humana. ¿Me están entendiendo? Entonces, hay una diferencia entre lo que es infección y lo que es enfermedad. Yo puedo infectarme, pero no desarrollar la enfermedad. Acá dice que puede producir una infección o enfermedad, ¿sí? Pero acá estoy dando las dos características de lo que puede ser, lo que es una infección y lo que es una enfermedad. Por eso que luego se denomina, esta enfermedad humana se la denomina enfermedades, patógenas. ¿Cómo vamos acá? ¿Hasta acá está bien? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, aquí lo que le quería decir, entonces entramos ahora dentro de la gente a las características de la gente, porque si yo no sé cuáles son las características, ¿cómo lo elimino? Yo acá en epidemiología soy el perfecto detective, soy el policía
el general comandante de todas las fuerzas contra los enemigos, que serían los agentes. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que saber cuáles son esas características. Y bueno, la primera característica que tiene la agente es de provocar una infección, que se llama infectividad. ¿Sí? Es una característica de la infectividad. Por eso dice, infección es la entrada, desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de la persona o de un animal, que luego ese animal en la zoonosis nos transmite a nosotros. Por eso se llama en persona o animal, que también lo tenemos en cuenta. De esa infección, que nosotros sabemos que simplemente es entrar y desarrollar y multiplicarse dentro del organismo, vamos a tomar la característica principal, que es la infectividad, que es la capacidad que tiene la gente, ese infeccioso, de poder alojarse y multiplicarse. Encuentra en nuestra sangre, en nuestros tejidos, todos los alimentos que necesitan para, dentro de lo que nosotros somos los huéspedes, para poder alojarse, y luego de alojarse y haber visto la casita donde van a vivir, ahí encuentran todos los medios para sobrevivir, para alimentarse y para multiplicarse. Y lo que ellos llegan en forma de una familia y se multiplican como unas poblaciones. Cuando las poblaciones son tan altas, terminamos siendo, si la gente es tan infectivo y tan patógeno, terminamos, en el caso de los peores en las situaciones, en una septicemia. Y llegamos a otra de las características. Cuando, si viene la gente, yo les he dicho, puede infectar y multiplicarse, pero no enfermarme. Hay patologías que son muy infectocontagiosas, como el sarampión. De 100 personas, niñito, que infectó y entró, alguien lo contagió, los 100 en el colegio hacen la patología. ¿Sí? O sea, se infectan. Y de los 100 hacen la patología, los 100 hacen sarampión. Es increíble. Pero en el caso de una poliomielitis, que si bien tienen también vacunas, pero ¿qué pasa? Ellos, de 100 que han sido infectados, gracias a Dios, solamente entre el 1 y el 10% enferman con la forma paralítica, que es la grave, es la que deja al niño discapacitado o lo mata. Entonces, muchas patologías tienen altos niveles de infectividad, que entra a nuestro cuerpo, se multiplican, y tienen muy baja patogenicidad, como el caso de la polio, gracias a Dios, porque si no hubieran quedado todos generaciones y generaciones mutiladas y con problemas de discapacidad. Y la patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir la enfermedad, o sea, de ser patógeno, justamente de producir la enfermedad. Entonces, de ahí la diferencia. Vamos por la segunda característica, infectividad y patogenicidad. Y es la diferencia que yo ya les di. Uno entra, se multiplica, se aloja, busca todas las cosas, como que va de paseo y se va de viaje y busca un huésped que le sea el mejor para él, y busca dónde alojarse. Donde se aloja se llama reservorio dentro de la cadena, y su característica se llama infectividad. Pero él quiere producir una población y tiene que multiplicarse. ¿Y cómo necesita él buscar la forma de sobrevivir y de alimentarse? Y bueno, tiene que, aparte de multiplicarse, tiene que conseguir los medios de ese huésped. Entonces provoca la enfermedad. Porque si yo le voy comiendo determinados órganos o determinado tipo de células, etcétera, yo lo voy enfermando, ¿sí? Pero hay muchos de los agentes que son patógenos, que los enferman, pero y tienen bueno, tendríamos que hablar de comensalismo, de distintas características que tienen, o mutualismo, en el cual estoy dentro del huésped, pero no lo quiero matar, porque si lo mato al huésped, unas tenias, por ejemplo, viven de por vida dentro de una persona, porque si la matan a la persona, o sea que ellos comen lo necesario para no matarla, viven en el intestino, por ejemplo, una tenia solo, una tenia saginata, ¿sí? Hacen un daño muy grande desde el punto de vista nutricional, se consumen todas las vitaminas, los alimentos, pero tratan de que haya, desde el punto de vista ecológico, si lo matamos a nuestro huésped, también nos morimos nosotros, ¿me entienden? Entonces ya vamos a ver eso más adelante, dentro de las transmisibles zoonóticas. Bueno, después vamos a tener la dosis infectiva, que era lo que yo les decía, que cómo se multiplica y arman poblaciones adentro nuestro, ¿sí? Esas grandes poblaciones, cuando ya son demasiados, se llaman septicemia, en el caso
en el caso de determinadas patologías del grupo de las contagiosas. Tenemos la dosis infectiva, que es el número de microorganismos necesario para causar una infección, que es la que se multiplican, se desarrollan, están ahí, una dosis infectiva. Pero hay un poder que se llama antigénico, que es la capacidad del agente infeccioso de producir anticuerpos o inmunización en las personas infectadas. Entonces yo, si está adentro, lo puedo detectar, ¿sí? E inmediatamente, cuando entre un agente, inmediatamente van las primeras filas, ¿sí?, de los sistemas inespecíficos y tratan de producir anticuerpos para actuar inmunizando a esa persona, en las personas infectadas. Después está la virulencia, que es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves. Entonces la virulencia es cuando el agente, cuando entra, tiene la capacidad de que cuando va hacia un huésped susceptible, produce una situación patológica de tipo grave, como el COVID. Actúa directamente sobre los susceptibles, ¿sí? Pero provocando un tipo de neumonía bilateral gravísima, ¿sí? Y acá falta una de las capacidades de la gente, que no lo estoy viendo, que es la capacidad mutante. Es tremendo, la capacidad mutante esa la colocan ya mismo en su cuadernito. En la última de las características, que mutan los agentes en forma de adaptarse y de reproducirse y de cambiar su sistema genético para poder sobrevivir. Ellos se van adaptando. Lo queremos matar y ahí nomás cambian su proteína, su núcleo genético, o si es viral, y lo va cambiando y va mutando, que es lo que nos está pasando a nosotros. Tenemos el COVID, está mutando y va mutando y no sabemos ya qué vacuna vamos a colocarnos. Ya entró y es comunitaria, están hablando del COVID en Salta y en Córdoba, con la cepa o variante Delta, ¿sí? Y ahí hablamos de la capacidad mutagénica que tiene la gente dentro de la cadena epidemiológica. Entonces tenemos la infectividad, la patogenicidad, ¿sí? Tenemos el poder antigénico, la virulencia y tenemos la capacidad mutagénica, ¿sí? Y también la dosis infectiva, pero no es una característica, simplemente habla del número de microorganismos para que cause la infección. Pero esas son las 5 características que tenemos que conocer de la gente. Muy bien. Ahí está, infectividad, patogenicidad, virulencia. Dosis infectiva la llaman, pero yo le dije que para mí aparte está la capacidad mutagénica y el poder antigénico de producir inmunidad, anticuerpos. ¿A dónde? Todos entran a un portador y ahí hablamos ya que el huésped en las enfermedades transmisibles lo llamamos portadores. Puede ser un portador, y ahí van a ser distintos tipos de portadores. El portador puede ser un caso, puede ser sano, asintomático. El menos grave y el menos peligroso es el portador que tiene el caso, que se llama, cuando nosotros ya lo registramos y ya hemos dicho, esta persona tiene todas las características, este enfermo tiene la semiología y puede ser un portador, que puede ser sintomático, asintomático, caso clínico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El caso clínico es el menos peligroso. Imagínense ustedes en el caso de la rabia, ¿sí? Que es una zoonosis. Si ustedes ven a un perro rabioso y comienza a correr por todos lados, por distintas características, por fotofobia, comienza a tirar espuma por la boca, por distintas características que produce el virus, ustedes ven eso y salen corriendo. O si veo a alguien que está en este momento tosiéndome encima mío, yo con el terror del COVID, ¿qué voy a hacer? Yo salgo corriendo, me comienzo a colocar los barbijos y me tapo entera con lo que tenga y salgo. Entonces, el problema de nosotros desde el punto de vista de la epidemiología, y ahí la diferencia con el clínico es el que está siempre ávido de poder recepcionar al enfermo. Y nosotros en epidemiología lo que estamos buscando siempre era, ¿se acuerdan cuando yo les mostraba un iceberg? ¿A quién buscábamos?
a los que ni sabían que estaban enfermos y yo lo podía detectar por determinados medios, ya sea por medio de sangre, por medio de distintos, de placas, porque yo voy a buscar preventivamente, ya que cuando recién se está produciendo esa infección, ¿sí? Y me va a dar un número, esa dosis infectiva, yo la busco cuando hay una dosis infectiva. En el caso del HIV, yo necesito saber qué dosis infectiva tiene, porque cuando yo le voy a dar un tratamiento para seronegativizarlo y así casi controlar la enfermedad, yo voy bajando la cantidad de agentes que tiene dentro de sangre. Entonces, esa dosis infectiva me va a ir diciendo a mí si tiene una población muy grande de HIV o no. ¿Me entienden? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Están entendiendo? Bien, profe. Bueno, entonces, ahí hablamos de otra palabrita, entonces de los portadores, y vamos a ver después cómo son los portadores, que ya hemos dicho, portador sano, que es el que más miedo le tengo yo, es el sano o el asintomático, ¿sí? Y el clínico, que el que normalmente es el que menos peligroso es, porque yo lo veo al enfermo y tomo todas las medidas de qué, si voy a ser un enfermero, de bioseguridad, y todas las medidas epidemiológicas para saber cómo se registraban estos enfermos y cómo se denominan en epidemiología, se denominan casos, ¿sí? Casos. ¿Se acuerdan que en el método epidemiológico hablábamos de casos y controles, si era retrospectivo los estudios? Y en la vigilancia epidemiológica hablábamos de los casos, que era los casos que se iban a notificar de los eventos que se producían. O sea que el portador, cuando yo lo registro o cuando hablo en epidemiología, ya en vez de ser un huésped, yo lo denomino caso. Cuando está enfermo se denomina caso. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿continuamos? Entonces, ahí tenemos ahora la fuente de infección, que también se llama o reservorio, que yo le digo es la casita donde vive la gente, que puede ser persona o animal, donde alberga al agente infeccioso y le permite multiplicarse, vivir, sobrevivir, alimentarse, y tienen que tener y ofrecerle esa casita una puerta de salida, así como tenemos nosotros en nuestra casa, tenemos una puerta de entrada, una puerta de salida, ¿sí? Y tiene que tener también, alcanzar esa puerta de salida, una forma, tiene que tener una ruta, y también tiene que tener un automóvil. El automóvil para salir de una casa y meterse en un huésped, ¿sí? Aparte de la ruta que tiene que tener esa vía de diseminación, y esa vía de diseminación se va a llamar vías de transmisión, que yo he dicho que pueden ser directas o indirectas. Acá está toda la población susceptible, inclusive tenemos tanto de la población de la especie humana como las especies animales, que son las más domésticas, que las traje en la placa. El reservorio, y ahí comenzamos con los reservorios, que es la casita o fuente de infección, puede ser humano, animal, la planta o el suelo o material inanimado. En realidad son humanos, animales y suelo, como así también plantas, o sea, puede ser 4, humanos, animales, planta y suelo, o también denominados también, o materiales inanimados, donde normalmente vive, se multiplica ese agente infeccioso, del cual va a depender su supervivencia para poder reproducirse, y si se reproduce tiene más carga viral, más carga o dosis infecciosa, para poder hacer más daño a una persona susceptible. Pero ellos lo hacen no de malo, sino porque ellos también tratan de preservar su especie para supervivir, y se reproduce de manera que pueda ser transmitido a un huésped susceptible. Ahí tenemos las moscas, ahí tenemos los agentes, tenemos el perrito que se lo ve tan bonito, pero no puede producir la rabia, y muchas patologías más, hidatidosis, etc. Vamos ahora a los reservorios, que es dentro de la cadena epidemiológica o fuente infecciosa. Está el agente, y el segundo eslaboncito después del agente, el primero, mejor dicho, sería el segundo dentro de la cadena,
es el reservorio. Si es humano, es el principal de las enfermedades. Ya puede ser de enfermedades sexual, puede ser de las cutáneas, de lepra, la tos ferrina, respiratoria, con el sarampión lo mismo, la fiebre tifoidea, que es digestiva. El reservorio puede ser humano o extrahumano. Cuando hablamos de los extrahumanos, hablamos de los animales, ¿sí? El caso de la brucelosis, producida por ganado, la leptospirosis, la peste, la citacosis de los loros, la rabia por animales tanto domésticos como silvestres, los tétanos, que serían el tétano, pero es por la tierra, ¿sí? Y después, por último, reservorio humano y extrahumano, tenemos que hablar dentro de los reservorios las enfermedades infecciosas que están condicionadas a la transmisibilidad por parte de los animales, que yo les decía recién, que se denominan enfermedades zoonóticas o zoonosis, que son aquellas que nos transmite, por ejemplo, la rabia es una zoonosis, ¿sí? El Chaga también, ¿sí? O sea, son todas enfermedades zoonóticas, nada más que son transmitidas por medios mecánicos, por mordedura, en el caso de los animales domésticos, pueden ser animales selváticos, ¿sí? Un jabalí que produce una mordedura casi tremenda y tiene que ser incorporado inmediatamente la inmunización. Entonces tenemos la zoonosis que también van a formar parte de los reservorios a los cuales nosotros vamos a tener que tener especial cuidado e importancia de conocer todos estos reservorios humanos y extrahumanos, y especialmente los zoonóticos. Y más cuando tenemos muchos ganados, tenemos patologías que están asociadas con el ganado, como la brucelosis, la hidatidosis, etcétera, donde siempre está dentro de las distintos tipos de hacienda, siempre están conviviendo el hombre, ¿sí?, con el perro y su ganado, ¿o no es así? ¿No han visto que en el campo siempre, bueno, y estas son muchas patologías que la vemos en las zonas rurales, en zonas donde tenemos la producción ganadera, ¿sí?, agrícola ganadera, y es propio de nuestra región, la tenemos que reconocer. Muchas veces las brucelosis también son enfermedades de riesgo por ejemplo, de los veterinarios, ¿sí? Y producen patologías desencadenantes y hasta discapacitantes graves y hasta la muerte. Muy bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Vamos ahora y entramos al otro eslabón. Ya estamos del reservorio y queremos salir. La gente quiere salir. El caminito por el cual va a salir, que va a ser la puerta de salida. El agente infeccioso deja el huésped, o sea, el reservorio, y tiene que diseminarse, hace una vía de diseminación, y le corresponde ir a un sitio donde se va a localizar ese agente. Entonces, tiene una puertita de salida, esas puertitas de salida pueden ser distintas vías. ¿Por qué vía va a ser la puerta de salida? Miren los pulmones, miren el aparato digestivo, el genito urinario, por vías mecánicas, a través de la sangre, ¿sí?, a través de los tejidos. Entonces tenemos respiratorio, intestinal, genito urinario, mecánico y lesiones cutáneas, ¿sí? Esas serían las puertas de salida comúnmente que tienen las enfermedades transmisibles. Vamos, ¿hasta acá estamos bien? ¿Ya le sacó foto a la placa? Sí, profesora. Sí. Bueno, entonces, pero ahora quiero conocer yo, ya está la puerta, ya he salido hasta la puertita, pero yo tengo que cruzar la calle e irme y tomarme un automóvil o un tren o un tipo de vía de diseminarme, y ahí está, le he puesto yo el caminito. Perfecto. Esa vía de diseminación es el medio de transporte, que lo vamos a colocar así en una analogía, que va a utilizar ese agente para poder llegar al huésped. Tiene que hacer una ruta y un camino, ¿sí?, un viajecito, para producir al entrar una infección, y luego de que se reproduzca, ¿sí?, tenga una dosis infectante, etcétera, etcétera, va a producir la enfermedad. Entonces, la vía de diseminación es ese transporte, y esa vía de diseminación puede ser directa o indirecta. Ahí está, directa. Puede ser la mano, es la terrible vía más directa que tiene dentro de las gastroentéricas, y también algunas respiratorias, como meningitis, ¿sí? O también directas pueden ser hasta las gotitas de flux, cuando yo hablo y me sale
por la lengua, yo hablo y me sale saliva, ¿sí? Y la mano en las gástricas o digestivas es la más tremenda, ¿sí? Pero voy a tener una exposición del tipo indirecta o vía de transmisión indirecta por distintas vías de diseminación que pueden ser el agua. La vía de contaminación del agua es una de las más graves porque es de consumo masivo. Y los alimentos, ¿sí? También vamos a ver que puede ser transmitida por objetos que yo tengo en la misma casa, si son digestivas para poder comer los alimentos. Entonces, en el caso de una hepatitis, en el caso de distintas patologías, yo tengo que cuidar, todo eso se llaman fomites, con lo que se maneja el enfermo. Si ustedes están dentro de un hospital, imagínense que todo lo que ustedes tocan, inclusive las mariposas que tienen que ver para el suelo, todo eso no son, o sea, son vías también de exposición indirecta que yo tengo que estar cuidando. Entonces, son todas las formas en las cuales se va a poder transmitir. Por ejemplo, en el caso de una osteorasis, que son unas parasitosis, el niñito que se está rascando el ano y después se toca un lápiz y el lápiz después lo utiliza y va a la boca del compañerito. ¿O no es así? Que siempre estamos con la lapicera en la mano. Así que inclusive ahora el celular es uno de los contaminantes más tremendos. Pero bueno, ven cómo van cambiando las cosas, pero bueno, ustedes tienen que pensar que todo lo que ha estado en las manos de una persona tiene que estar constantemente después satinizado, en este momento más con el COVID. Vamos ahora a la vía de diseminación directa. ¿Sí? Son los que pueden sobrevivir por mucho tiempo en el medio físico extrabiológico, que se llama la habilidad, o sea, la posibilidad de que ellos puedan vivir ahí. Pero lo más tremendo de los directos no es la mano, no solo la mano, es la más tremenda en determinadas patologías, sino que normalmente la vía directa es la de, que se la conocía antes siempre, es la de la que toca las mucosas, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de las transmisibles venéreas, que están relacionadas por los besos, y acuérdense en que la boca es la fuente de infección más tremenda que existe. Entonces, en la sífilis, por ejemplo, que está tan alta, es una patología, el chancro blando, la gonorrea, la blenorragia, son patologías venéreas que se producen a través de las transmisiones sexuales. Y hay la importancia de la educación que ustedes van a tener que tener desde los niños de los 10, 11 años, por eso la educación sexual que se va incorporando dentro de la educación formal, pero ¿para qué? Para prevenir la patología, no solo para prevenir embarazos no deseados en los adolescentes, sino para prevenir de las patologías y de las enfermedades venéreas, que se llaman enfermedades de transmisión sexual y SIDA. Así están catalogadas dentro de la clasificación internacional y dentro de la vigilancia epidemiológica, como así también el programa que se encuentra dentro del Ministerio de Salud Pública para ser el que se encargue de la detección de estas patologías. Entonces tenemos, por un lado, las manos, por contacto directo, también les dije por las gotitas de flús, ¿sí? Que pueden salir por la boca, y las venéreas por los besos, ¿sí? Y por las relaciones sexuales. Esas son las de contacto de mucosa en mucosa. Entonces siempre nos hablaba un profesor, Marcelo Rivero, que era mi profesor, y nos decía todo. Eso de que yo me agarré la patología, una sífilis, por ejemplo, una verorragia, una gonorrea, yo la tuve, un chancro blando, en un baño, en el caso de la sífilis, en un baño, era imposible. Ahora, si llegaba el señor con la esposa, cuya esposa tenía sífilis y el hombre no, el médico, por una cuestión de ética y para que no haya problemas matrimoniales, le decía que sí, que la señora se pudo haber agarrado esa patología en el baño de alguna casa que no tenía una higiene correcta. Entonces el doctor Marcelo nos decía, mentira, nos quedábamos callados mirándola así fijamente a la mujer como diciendo culpable. ¿Por qué? Y porque el treponema pallidum, que provoca la sífilis,
no puede vivir, es muy susceptible a la temperatura, a la humedad, necesita el medio de la vagina o del medio del aparato genitourinario para sobrevivir. Entonces él decía que si se caía del dedo gordo al piso, imagínense, él daba ese tipo de ejemplo, se moría, porque no tenía temperatura ni humedad, ni estaba cobijado en un área donde necesitaba un pH determinado, y ese pH y esa área y ese reservorio calentito donde lo protegía era la vagina, donde podía tener contacto de mucosa a mucosa con el hombre. ¿Me entienden? Entonces decían, sí, teníamos que decir que era el baño, le echábamos la culpa al baño. Mentira, no, era mujer que ha tenido con otra persona relaciones. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien, profe. ¿No se han dormido? ¿Les gusta? Acuérdense de todos los ejemplos, le estamos dando montones de patologías que ustedes van a tener en cuenta como profesionales, ¿no? Y otro que, bueno, yo no quiero adelantarme mucho porque después ya le van a dar. Acá están las vías de diseminación de exposición indirecta y comenzamos con el agua, la leche, ¿sí? Especialmente como vehículo de transmisión, los alimentos, especialmente la lechuga, todos los alimentos que son regados con agua, y normalmente en el campo llegan con agua de pozo, donde el agua del pozo está al lado de las napas, que están las letrinas con los pozos de materia fecal. Y normalmente se juntan las aguas, las napas abajo de la tierra. Y normalmente en Cerrillo, en todo el Valle del Lerma, tenemos muchos casos de patologías con Escherichia coli, y dicen, pero no puede ser que... Sí, la lechuga, todo este tipo de hortalizas que tienen que ser regadas por agua, normalmente son regadas con agua con materia fecal. Y la Escherichia coli tiene, por ejemplo, en el caso que decía, sustancias o toxinas. Si la Escherichia coli, ¿sí?, ha tenido tiempo, temperatura, se ha multiplicado y ha formado una toxina que se llama la toxina Shiga, se va a producir una patología que se llama el síndrome urémico hemolítico, que es grave y mortal en los niños, que normalmente la carne que no ha sido cocinada bien, ¿sí?, en las hamburguesas que se ha dado normalmente, y la Argentina es el primer país epidemiológicamente que tiene los mayores casos de síndrome urémico hemolítico, y los niños, especialmente que comen esas hamburguesas por toda la publicidad que tenemos desde Estados Unidos, ¿sí?, con los McDonald's, ¿dónde terminan esos niños? Esos niños terminan con diálisis de por vida si no mueren antes. La mayoría muere, y los que quedan con diálisis de por vida porque ataca el riñón. Y la toxina que produce una Escherichia coli es Shiga o una infección urinaria. Pero si lo agarra la toxina, ahí sí es grave. Bueno, estas pueden ser los vehículos, pueden ser alimentos, puede ser también la sangre, pueden ser derivados de la sangre, plasma, etcétera. O sea, pueden ser frutas, pueden ser tejidos, ¿sí?, tejidos, como por ejemplo tejidos de trasplantado. O sea que los vehículos pueden ser muchas formas, agua, alimento, la leche, etcétera, etcétera, como así también todas las formas que pueden existir, que ya vamos a ver más adelante, que pueden ser del medio físico o biológico. En el caso del biológico, acá el medio físico sería arriba, y el medio biológico, que sería los vectores, como en el caso de la mosca. Y les voy a contar algo de la mosca, que ustedes la ven tranquila y anda corriendo por todos lados, y encima cuando tenemos los domingos de asado, la mosca anda encima de la carne y de las ensaladas. Y yo les voy a contar algo para que se den cuenta que la mosca no es ninguna blanca paloma y buenita. Las moscas producen patologías gravísimas, diarrea, y patologías graves, especialmente en los niños, o en los ancianos, o en la población susceptible. ¿Y por qué? Porque ella se va y busca lugares donde hay generalmente alimentos en estados de descomposición, ahí es donde se reproduce, ¿sí? Y escuchen bien lo que les voy a decir. Ella vuela, cuando más vuela, tiene que tener las patas bien aceitadas, como nosotros le decimos,
y se combinan, ¿no? Las patas, y uno dice, pero ¿cómo vuela tan rápido? Y ustedes se van a dar cuenta que tienen problemas para volar cuando hay cambio de temperatura y hay mucha humedad. Y cuando hay mucha humedad, comienzan a darse contra los vidrios. ¿Sí? Yo cuando veo la mosca que da contra el vidrio y comienzan a volar bajo, digo, se viene la lluvia, hay mucha humedad. Y la mosca no aguanta la humedad. ¿Por qué? Porque las patas de ella se les cae lo que la engrasa. Y si ustedes saben lo que le engrasa a las moscas, ahí van a ver que cuando vean una mosca la van a matar. ¿Sí? Por eso yo digo, no tiene que llegar una mosca a la tetina, a los niños especialmente, que están todavía sin todo su sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque la mosca, para poder volar, necesita de dos cosas. Las dos patas de adelante, ¿sí? La tienen que aceitar, digamos, ¿sí? La tienen que aceitar con el vómito. Y las dos patas traseras con la materia fecal que excreta. Esa es la forma en que ella tiene mayor velocidad y puede volar perfectamente, siempre y cuando las dos patas de adelante estén completamente con el vómito y las patas de atrás con la materia fecal de la mosca. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, espero que se acuerden de mí cuando vean una mosca, ¿no? Sí. Es algo terrible, porque lleva muchas patologías. Y nosotros ahí nomás, ¿qué hacemos con la mosca? La sacamos así con el manotacito, y las moscas vienen de a 10, de a 20. Imagínense, cuando son bebés, cuando hay bebé, hay niñitos, van especialmente sobre los fomites, sobre el chupete, sobre el beberón, porque necesitan todo lo que ellas pueden tomar y chupar de alimento. Así que es grave, una cosa que ustedes tienen que saber, que esto tienen que eliminarlo. Por supuesto que si son mosquitos vamos a ver la forma, pero la mosca es una de las más graves, ¿no? Y la garrapata no le cuento, la que produce peste bubónica y mató y diezmó a la humanidad en los siglos pasados. Y acá tenemos estos vehículos ya de diseminación como el agua y la leche, las gotitas de flux que yo les decía, la que me sale por la boca, al toser, o si no, al hablar. Después tenemos el agua y también el suelo, que serían las distintas formas, pero después tenemos todas las vías de diseminación que yo ya les hablé acá para que tengan ustedes también las placas y vean, ¿sí? Ahí están los vectores que yo les hablé recién, que puede ser la mosca, el Aedes aegypti en forma mecánica, que tiene que picar, incorporar, ¿sí? El agente biológico, que tiene un ciclo biológico dentro del cuerpo de ese agente, como de la Aedes aegypti, y ahí puede pasar a un huésped susceptible la enfermedad del dengue o fiebre amarilla, ¿sí? Y otras patologías más que están dentro del continente americano. ¿Qué es el vector? Se llama, la ciencia que estudia lo vectorial se llama entomología, y el vector es todo aquel insecto o cualquier portador vivo del punto de vista de este insecto que transporta a un agente infeccioso desde un individuo desde su individuo o sus desechos. Yo siempre le hablé que estos andan siempre en los desechos. Hasta un individuo susceptible y va a su comida o a su ambiente inmediato, o sea que toca todo lo que usted está alrededor. Este agente puede no desarrollarse, puede propagarse o multiplicarse dentro del vector. Normalmente, la mayoría de los que, en el caso de la mosca, ¿sí? La lleva en las patas, pero en el caso, por ejemplo, no se desarrolla un ciclo biológico y que llegue y se madure dentro de ese vector. En caso del Aedes aegypti, del mosquito, ¿sí? Si se propaga, se desarrolla, hace un ciclo biológico, se multiplica dentro del vector, especialmente la hembra, es la única que se multiplica, y ahí está en condiciones de ir y poder alimentarse con sangre, y al alimentarse con sangre es ahí donde incorpora el agente al huésped susceptible. En el caso de la vinchuca, ¿sí? El Trypanosoma cruzi, que es el agente, se incorpora por vía cutánea al picar, y ¿saben cómo lo incorporan?
A ver, ¿quién sabe cómo lo incorporan? Cuando uno siente la picadura de la vinchuca, sin querer siento una irritación, porque Sí, al rascarse. se rasca. Pero ¿qué es lo que nosotros incorporamos? Materia fecal. Sus heces. La S es así, contaminada. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Eso normalmente se da. ¿Y dónde viven? Viven en las zonas rurales o en los ranchos. Pero ¿qué pasa? Desde allá de las zonas rurales lo traen acá a los barrios. Porque se van en las bolsas, se van en la ropa, vienen en distintos lugares. ¿Sí? Y no les cuento lo que hace este Aedes aegypti. ¿A dónde va a ir? Vive donde está el agua, tapitas de agua. Sí. ¿Dónde va? Vienen, ¿saben qué? Les encanta viajar en los aviones debajo de los asientos, en las ruedas viven en las ruedas de los autos. ¿Sí? Por eso las gomerías, y les gusta también estar en los cementerios. ¿A dónde? En los floreros, porque tienen el agüita limpita para poder multiplicar, nadie lo molesta, y tienen la temperatura y la humedad perfecta. Bueno, acá está la puerta de entrada. Nos reímos, ¿no? Ahí está la boca, ahí está la boca. Entonces hemos salido. La mano tocó el ano. Después le damos la mano a una persona. Y esa persona se la mete a la boca. Por supuesto, es la puerta directa más terrible. ¿Sí? Esta puerta de entrada va a ser el camino por el cual el agente infeccioso ingresa al huésped desde la vía de diseminación. Y corresponde al sitio donde se va a localizar el agente, el mismo sitio o sistema que utilizó para salir del reservorio. O sea que puede ser, las puertas son las 5, la digestiva, la respiratoria, la genitounitaria, la mecánica y la piel. ¿Se acuerdan de eso? Ahí están de nuevo. Puertas de entrada, siguen las mismas puertas de entrada. Respiratoria, como la influenza, el tuberculosis, el COVID, intestinal, como la gastritis, la gastroenteritis, la diarrea, la parasitosis. En el caso de las mucosas, las génitos urinarias, especialmente la enfermedad de transmisión sexual, la mecánica, como por ejemplo, también puede ser mecánica. El HIV puede ser por mucosa, como también por mecánica, por las inyectables, especialmente puede ser por sangre, pero también puede ser por inyectarse droga, etc. Y combinar y utilizar las jeringas, y es una de las puertas de entrada más grave, y ustedes tienen que saber eso, que todas, tener el cuidado impresionante que tienen que tener dentro de las medidas, no solo para ustedes, sino de no transmitir la patología en el ámbito intrahospitalario o extrahospitalario cuando ustedes tengan que realizar vacunaciones. Bueno, y vamos ahora a cuál es el huésped susceptible. ¿Se acuerdan que yo hablaba que había dos características del huésped cuando hablábamos de enfoque de riesgo? Estaba el susceptible y el resistente. Pero ¿quién va a ser el que va a tener mayor posibilidad de enfermarse? ¿El susceptible o el resistente? El resistente que ha nacido bien, que tiene toda la inmunidad, le han puesto todas las vacunitas. El susceptible es el que ha nacido con bajo peso al nacer, prematuro, y ese es susceptible, ¿se acuerdan? Entonces, el individuo solito ahora acá utilizamos otra palabrita. En vez de población, los últimos años, la escuela brasileña especialmente, le llama a los colectivos, o colectivo al grupo de personas que puede infectarse o enfermar por acción de un agente infeccioso o de sus toxinas. Como les vuelvo a repetir, un agente biológico puede infectar en forma, ya sea, por ejemplo, estreptococos, estafilococos, salmonella, shigella, etcétera, etcétera, puede infectar en forma biológica y producir enfermedades biológicas, por esa patología. Pero, por ejemplo, el Clostridium botulínico, ¿sí? Puede actuar como Clostridium botulínico, pero si actúa con las esporas y arma una toxina de la Clostridium botulínico, la toxina mata. ¿Sí? O sea que las toxinas que forma un agente es grave, ya son toxinas, son veneno. La palabra toxina viene de latín, se llama veneno. Así que acuérdense bien, que puede un agente infeccioso
llegar al huésped susceptible en la forma de agente por sí mismo, microbiológicamente, puede ser un parásito, puede ser una bacteria, etc. Pero también por los productos que produce, que son más graves, que son sus toxinas. Este huésped susceptible, que es lo que yo le hablaba, que la otra característica del huésped, ¿cuál sería su resistencia? Que son los mecanismos tanto específicos como inespecíficos que tienen, que atacan contra la invasión y la multiplicación de los agentes dentro del mismo cuerpo de él, ¿sí? Ya sea tanto de los efectos nocivos que tiene el agente como de sus productos tóxicos. Ahí está el hombre parando los agentes con toda la forma de su sistema inmunológico. Y ahí les tengo que hablar del bioma, y el bioma es el segundo sistema inmunitario que fue descubierto hace 4 años, después de un proyecto de 16 años, donde tenemos los sistemas inespecíficos, que ya vamos a ver, y los específicos. Pero también está el gran sistema inmunitario, que antes nadie lo conocía, ecológicamente se desconocía esto, pero es el sistema de las bacterias que se concentran y se forman y segregan y forman el sistema inmunitario de más de 100 billones de células que se encuentra dentro del sistema gastrointestinal. Ahí está el segundo sistema inmunitario, y nació en Tucumán hace como 25 años los lactobacilos, ¿se acuerdan? Y ahora nosotros tomamos los lactobacículos, que serían los probióticos y todas esas sustancias, que son las que me forman el sistema inmunitario. Por eso es que los antibióticos lo que hacen es destruir la flora intestinal. ¿Y qué le damos a los niñitos? Antibióticos y antibióticos. Entonces el niño se me vuelve susceptible hasta por los antibióticos que le dan para poder. Pero si yo estudio epidemiología, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de darle sustancia que ese niño tenga una hermosa flora intestinal, por lo tanto va a tener un muy buen sistema inmunitario, va a ser resistente, ¿sí? Y si yo le llego a tener que dar un antibiótico, no le va a causar el daño que le hace, que sería destruir la flora intestinal, que es el que le produce el sistema inmunitario a casi todo el organismo. Porque fíjense en que este huésped susceptible tiene sus barreras de defensa como resistencia, que son desde la piel, que la que tiene un órgano de 50 kilos, 37 kilos son piel, pelo, pestaña, la cilia, de la nariz, de los oídos, el peristaltismo, las lágrimas, las salivas y el moco, todas esas son barreras inmunológicas de defensa anatómica, ¿sí? La mecánica, la química serían todo el ácido graso del sudor, los pH del sudor, el jugo gástrico que tiene ácido clorhídrico, la fosfolipasa, la lisoenzima, el jugo pancreático, todos son químicos y ácidos. Y la biológica que le hablaba yo era de la flora bacteriana de la piel, pero también del tracto gastrointestinal, donde se acaba de encontrar sería la biomasa o el gran sistema inmunológico gastrointestinal que se acaba de descubrir hace 3, 4 años atrás. Muy bien, pero tenemos también otro tipo de resistencia que tenemos, que son sistemas inespecíficos, que sería el humoral, el sistema del complemento, que es el principal mecanismo de defensa que tiene el organismo, incrementa la permeabilidad vascular y y comienzan a producirse células fagocíticas para poder matar y destruir a las bacterias. Y entonces hablábamos ya de la estructura celular que actúa como sistemas complementos para ir en contra de de todas las células, y las fagocitan, la van comiendo, ¿sí? La destruyen, se la absorben. El sistema de coagulación por el hígado, dependiendo de la severidad del daño del tejido, el sistema de coagulación puede ser activado o no también. Y después vamos a otro, que sería la lactoferrina y la transferrina, que se unen al hierro, y va a limitar también es un sistema humoral que va a actuar como sistema inmunitario para que el huésped sea resistente. Pero que si esta lactoferrina y transferrina, que tiene que tener en la unión del hierro, que está en la sangre, está baja, y hay una problemática dentro de su formación, o no tiene consumo de ese elemento, de ese nutriente,
voy a tener un sistema humoral susceptible y no resistente. Después voy a tener también los interferones, que son unas proteínas que van a limitar que se repliquen los virus. Por eso es que buscaban de qué manera iban a incorporar, ¿se acuerdan? Los sueros de otras personas que tenían interferones, en el caso del COVID, y las lisocimas que degradan las paredes celulares de las bacterias, del COVID, que también la utilizan para poder formar un sistema que trate de frenar la multiplicación, el desarrollo y de la enfermedad dentro del susceptible. Y después ya comienza la interleucina 1, que es la que produce la fiebre, que es uno de los, es la sintomatología que va por excelencia, que va a decir que va a producir una fase aguda dentro de la enfermedad transmisible y va a dar la característica semiológica para poder decir una persona que está enferma. Entonces, esto es la característica. Lo primero que hace es, hemos tomado la fiebre. ¿Y lo saben para qué han tomado la fiebre? Porque ustedes tienen que saber cómo está la interleucina 1, que induce a la fiebre y a la producción de proteínas para que se detecte una determinada patología. Después ustedes van a hacer el estudio, van a buscar el antígeno de la capacidad que forman los anticuerpos, y si sacan y hacen una detección, por ejemplo, del PCR, una detección para sacar y ver cuáles serían las proteínas que están y si son realmente producidas por el COVID o por otra patología. Dentro de esas se encuentran las técnicas ELISA, que son muchas técnicas en las cuales detectan antígenos específicos para cada enfermedad. Van a ver enfermedades, el HIV tiene sus técnicas que detectan los antígenos específicos, ¿sí? O producen IgG o IgM, que van a ser características o no de acuerdo a las patologías. ¿Estamos repasando algo acá? ¿Cómo vamos? Uy, ya me pasé del tiempo. Bien, profe, bien. Bien. Y entonces vamos acá a las barreras celulares que están en la estructura de la sangre, ¿se acuerdan? Y tenemos los neutrófilos, los primeros soldaditos que van en la sangre, los primeros que si hay una lesión, van todos a formar ahí, a cerrar la herida con el sistema de coagulación, y las células polimorfonucleares que reclutan a todos los sitios de infección donde existe infección y fagocitan los organismos infectores y los destruyen, ¿sí? Intracelularmente, o sea que están dentro de la sangre. Los macrófagos son otros tisulares, participan en digestión y destrucción intracelular de los microorganismos, hacen lo mismo, ¿sí? Los macrófagos son capaces de matar también, no solo intracelularmente, sino extracelularmente a todas las células propias o infectadas. Y después ya, cuando hay una tumoración, ya no van no solo los neutrófilos, los macrófagos, porque el agente es tan grave que estos no pueden hacerle frente. Hay una célula, ¿sí? Las NK, killing, ¿sí? Que son las células asesinas naturales o activadas por los linfocitos. Tanto las células killing o asesinas y las LAG tienen la capacidad de matar en forma específica, infectadas tanto por virus o las células tumorales. Normalmente van estas dos tipos de células asesinas naturales, se reproducen cuando detectan virus o detectan neoplasias o células tumorales, ¿sí? Y después los eosinófilos, que están dentro de la estructura también de nuestra sangre, dentro de los grupos de células blancas, que tienen las proteínas que son en forma de granulosa y matan determinados ciertos parásitos. Normalmente cuando la eosinofilia en la sangre sale muy alta, uno normalmente tiene que pensar que esa persona tiene una giardiasis, que tiene una gran parasitosis. En el caso de los niños en la zona norte, ellos tienen eosinofilia altísima. Entonces yo cuando vea en la estructura de la sangre, me dan el análisis de sangre, y veo la estructura de los neutrófilos, de los macrófagos y todas las células que forman parte de la sangre, y veo los eosinofilos muy grandes, o por ejemplo, los leucocitos, ¿qué me van a decir si están muy altos, por arriba de 8.000 o 12.000? ¿Que hay una infección, hay una enfermedad o no? Inmediatamente hacen que se produzcan unas células de proteína que sí, que va a producir, ¿se acuerdan? No sé si estaba acá, pero
que era lo que yo les decía que producen cuando entran y se produce directamente dentro de los interferones, forman proteínas, al igual que estas que vamos a ver acá adelante, que sería la interleucina 1, que produce la fiebre. Entonces, cuando nosotros vemos que los leucocitos y las células de neutrófilo y macrófago, especialmente el leucocito, están altos, también van a llevar a las isoleucinas y leucina L1, ¿sí?, a producir fiebre. O sea que nos va a estar dando los elementos para que nosotros sepamos que estamos delante de una patología, ¿sí? Ya tiene características de transmisible, sabemos que ese niño por arriba de temperatura de 37, por eso es que cuando el caso, nosotros conocemos que es un caso, decimos, la temperatura, fíjense que en el COVID hay hasta hipotermia, ¿no? Han comenzado a bajar hasta la fiebre. ¿Se acuerdan que antes era caso de COVID cuando la persona tenía temperatura por arriba de 38, 39? Que hemos ido bajando. Ahora ya con 36.5. Porque antes se lo pasaba como si fuera que estuviera bien. Ahora ya es como que lo tomamos, o sea que el caso va a ir modificándose de acuerdo a cómo va modificando la gente. Hasta baja la temperatura en el cuerpo de un ser humano, este virus tan tremendo. Bueno, acá está las medidas de control. Bueno, acá ya tenemos que ir nosotros, ahí está, miren, con toda la... esos son el equipo de salud, cada uno con su formación en epidemiología, y tenemos que controlar todos los eslabones de la cadena epidemiológica a través de las medidas de control. Entonces, vamos a ver la fuente de infecciones, que serían los reservorios, y vamos a atacar esos reservorios, que pueden ser personas, que serían humanos, pueden ser animales, pueden ser el suelo, o pueden ser vegetales, ¿sí? Ahí están las vaquitas, pues, hay distintos. En la fuente de infección humana pasábamos que podía ser el caso, que puede ser caso, cuando ya es una persona que está enferma, ¿sí? Entonces, esos se llaman portadores. Fuentes de infección humana, estos son los portadores. Los portadores pueden ser el caso clínico o subclínico. ¿Cuál es el más peligroso? ¿El clínico o el subclínico? El subclínico. El subclínico, porque yo todavía no tengo fiebre. No tiene fiebre, no tiene tos, no tiene expectoración, no tiene nada. Anatómicamente en el pulmón se está produciendo la tuberculosis, pero todavía no tiene fiebre ni está tosiendo, ¿sí? Entonces, yo tengo que identificar urgente qué está pasando por determinada vía, de acuerdo a la patología, si son tumorales, si son pólipos en un cáncer de colon, si hay una displasia, en el caso, una displasia grado 3 o 4, en el caso de un cáncer de mama, o si hay un tejido también anatómicamente que me esté mostrando que hay un proceso patológico, y para eso se hace la colposcopía, el Papá Nicolau, para el cáncer del cuello uterino, por más que ahora de la vacuna, se sigue haciendo lo mismo. Entonces, el menos grave es el clínico. El subclínico ya me está poniendo, ya está grave, ¿no? Porque es asintomático todavía. Entonces, todo lo que es asintomático es peligroso, porque ellos son los que siguen transmitiendo la enfermedad. Después está el contacto, ¿sí?, del caso, y entonces ahí ya hablamos del contacto, del que está acá al lado mío. Y yo ya le paso a la enfermedad, tiene la posibilidad, por supuesto que si el contacto es por la venérea, inmediatamente va a tener la patología. Y si le doy la mano también, pero el contacto por las enfermedades venéreas es el que ha producido el SIDA a través, era un aviador, un comandante de avión que produjo la mayor epidemia del siglo XX de enfermedades transmisibles. Era un comandante que tenía, era homosexual, de la empresa australiana, ¿sí? Y tenía aproximadamente 14 contactos por noche. Pero lo descubre Montpellier en una enferma por neumonía en la cual no tenía células que podían atacar, el timo estaba destruido, ¿sí? Y no podía atacar, cuando van a ver el sistema
de lo que hemos visto, de células que tenían que actuar del sistema inmunitario, el sistema inmunitario estaba destruido, no existía. Ahí se da esta persona que ha sido el que descubrió el HIV, por primera vez que no existía el sistema inmunitario en esa persona, era una mujer, ¿sí? Fue en el año 81, y tenía una neumonía. Y bueno, murió de la neumonía, pero él se da cuenta por laboratorio, y cuando ve la gente, y ve la sangre de la persona, el sistema inmunitario no lo tenía dentro de la formación de la estructura sanguínea. Bueno, y están los contactos es terrible, porque son los que van a seguir. Dice, imagínense, que si le dije que el australiano que era comandante de un avión, era resistente, él tenía 14 contactos por noche, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, con hombre. Cada contacto a su vez después tenía 4 o 5 contactos. Esto es muy grave en las enfermedades venéreas, y se lo ha conocido mucho como contacto por las enfermedades venéreas. Pero imagínense que ahora los contactos, si es por vía respiratoria, y andamos dando la mano y dando besos y saludando a todo el mundo sin el barbijo, son los contactos que tenemos nosotros. Y los portadores, que son aquellos que pueden ser portadores sanos, que son los más graves. Y el portador enfermo, que muchas veces sabe que está la enfermedad, como era la Juanita la tifosa, ¿sí? Que ella sabía que, por ejemplo, en la fiebre tifoidea, ¿sí? Por el bacilo de Eber, normalmente la persona que no le produce, y es un portador sano, no le produce enfermedad a él como huésped, es resistente, pero el bacilo va a buscar un reservorio lindo y se queda en la vesícula. Entonces ella produjo la epidemia más grande de los Estados Unidos, en los 50 estados, hasta que la pudieron, por supuesto que ella cuando era una ama de casa y una cocinera, una empleada doméstica y una cocinera. Cuando iba casa por casa sabía que los enfermaba, porque ella tocaba las sábanas, con la comida, todo. Cuando enfermaba se cambiaba de estado, hasta que fue, bueno, por supuesto que fue tomada directamente por la policía, pero ya produjo la enfermedad más grande, por eso lo llamaban Juanita la tifosa, y ella sabía que estaba enferma, y por la vesícula eliminaba por dónde pediría, si había bilis. A ver, piensen, y ella no se lavaba bien la mano. ¿Por la orina? Por la materia fecal, ¿ves? Billy, estaba en la vesícula. Ahí va a parar el bacilo de Eber, de la fiebre tifoidea, ¿sí? Entonces, imagínense, es una patología que mata, ¿sí? Es por aparato digestivo y también por los fomites, pero ella por las manos producía, enfermaba, se iba, y produjo la gran epidemia de los Estados Unidos. Bueno, acá ¿cómo vamos? ¿Bien? Ya me pasé mucho, yo no sé si quieren seguir la otra clase, o quieren que termine. De 10, profe, termine. Bueno, medidas de control. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo le he dicho que eran los más graves? Lo menos grave y peligroso es cuando yo le digo el caso clínico, ese que viene todo enfermo, que nos viene así con toda la gripe, y yo directamente salgo corriendo y me cruzo de calle. O viene el perro con así saltando por todos lados rabioso, y yo ¿qué hago? Salgo corriendo. Es el menos peligroso, el que lo tengo controlado. Aparte que está destruido, está así medio como que está enfermo. Es el menos. Tiene signos y síntomas de una enfermedad. El caso subclínico es asintomático. Está por debajo del horizonte clínico, son difusos, pocos difusos, o son asintomáticos. El contacto es la persona que está en total asociación con uno que está enfermo o infectado, o con un ambiente contaminado que haya tenido la oportunidad de adquirir esa infección. Y ya les hablé del contacto, pero el contacto en la parte de la venérea, en la HIV, en determinadas patologías, una meningitis, etcétera, o por contactos directos ano a mano, boca, son graves. Y los portadores es un individuo infectado que alberta a la gente, pero no presenta, es el portador que se llama portador sano. Es gravísimo, este es peligroso total.
Al contacto lo puedo detectar porque yo voy y pregunto, ¿con quién estuvo usted? ¿Qué relaciones tuvo con quién esta noche? Por eso que se hace control especialmente por las patologías venéreas, las personas que han tenido contacto con con aquella, había un carné, hay un carné por el cual se tenían que registrar en el Hospital del Milagro aquellas personas que trabajan teniendo relaciones sexuales, y ahí sale la palabra del contacto. Entonces yo hacía mi registro epidemiológicamente y me daba los nombres. Yo tuve contacto con tal persona, con tal. Si estaba enfermo, se avisaba, se llamaba a esa persona porque tenían que tratarla, ¿me entienden? Pero ¿qué pasa con el portador sano? No tengo idea, es el más peligroso, ahí anda diseminando todo el agente, y yo no tiene síntomas, y yo estoy con él, y a mí me lo puede pasar, pero él tiene lo que se llama la inmunidad innata, la tiene tan resistente, y yo no. Y a mí me mata y a él va a seguir, como el australiano que era comandante de la fuerza, de la línea comercial de Australia, de los grandes aviones Boeing que pasaban, eran transatlánticos. Muy bien. El estado del portador era el que yo le dije, el asintomático es el más grave. Cursa una infección en forma subclínica asintomática. Puede estar en periodo de incubación, ahí ya, o sea, son las 3 fases donde está el portador. Puede estar asintomático total y está en una infección subclínica. Puede estar en un periodo ya de incubación de la enfermedad, o puede ser un convaleciente. Ahí tenemos determinadas patologías, como por ejemplo, el de la hepatitis, ¿sí? El periodo de incubación es el que más transmite la enfermedad, pero también en la convalecencia. Y todos creen que cuando ya está ya está curándose, no le pasa nada. Lo mismo con la tifoidea. No, ya está mejorcito, no hay problema. Nosotros ya no nos ponemos los guantes de látex, ya entramos, lo saludamos al paciente. No, chicos, no. Acá tienen que tener el control y la medida de bioseguridad ustedes desde el primer día, ¿sí? Tipo escafandra entero, no tienen que actuar de una manera totalmente protegiéndose ustedes y tratando de que todo esto no vaya tampoco a las demás salas ni a las demás camas, porque si no ustedes van a provocar brotes y epidemias, brotes específicamente, no epidemias, pero brotes van a provocarlo dentro de los mismos salas o hospitales, y es gravísimo. Y yo tengo que saber el estado de los portadores, si son asintomáticos, y ese es el problema que tenemos ahora, que hay muchos asintomáticos o en periodos de incubación y no tienen, o son convalecientes, y yo le digo, yo ya le doy el alta porque, y el PCR me salió así, pero puede ser que todavía no la conocemos esta enfermedad del COVID bien. Puede seguir que en la fase de convalecencia siga con su familia, por eso el aislamiento de la cuarentena que se llama, de los 40 días. Y acá han dicho, no, a los 14, 15 días es como que es el periodo límite inferior y superior. No, siempre nosotros tenemos que tener cuidado en epidemiología, que tenemos que tener en cuenta siempre un periodo más de incubación superior al que está previsto. ¿Por qué? Porque no sabemos si el portador convaleciente puede hasta tener el alta y puede seguir siendo un portador que continúe teniendo algo de agente dentro de su cuerpo. ¿Me entienden? Entonces, todas esas cosas las tenemos, y estamos en contacto con el bioquímico, el microbiólogo, el bacteriólogo que nos diga, o el infectólogo que nos diga, por eso hablaban de la dosis y la cantidad de dosis que tenía de virus una persona, dentro de las capacidades, de características de la gente, para saber qué población tiene. Si ha bajado muchísimo, yo estoy tranquilo. Pero si ha bajado muchísimo, pero puede ser una causa de producir una enfermedad, es gravísimo. Bueno, en la medida de control actual, tanto en el periodo de incubación, en el periodo de latencia y en el periodo de transmisibilidad de la enfermedad. Y acá el periodo de transmisibilidad es lo más importante porque es el que ahí infecta y pasa la patología. ¿Sí? Entonces, si bien en esos periodos yo tengo que tener en cuenta son periodos clínicos, el de incubación que hace cuando recién infectan al organismo de una persona y el agente infeccioso, aparecen primeros signos o síntomas de la enfermedad. Puede ser una fiebre porque actúa la isoleucina,
Pero el de latencia es un intervalo que transcurre desde que se produce la infección hasta la aparición de los síntomas, pero patognomónicos. Y usted va a decir, profesora, ¿qué es esa palabra? Patognomónico es que haya la incubación, pueden ser síntomas, es semiología inespecífica generalizada. Pero en el de latencia me están hablando de síntomas característicos de la enfermedad. Ya son características. El triple catarro del sarampión, la manchita que tienen en la lengua. Ahí ya están hablándome que es característico de la enfermedad. ¿Me entienden? Pero hay un periodo grave que es de transmisibilidad, que puede ser en el periodo de incubación, puede ser en el periodo de latencia o puede ser en el periodo de convalescencia. El periodo de transmisibilidad es distinto de acuerdo a la patología. Y ese es el que yo tengo que saber bien. En la hepatitis el mayor periodo está en la incubación. En otras patologías, como en el caso de la latencia, los síntomas patognomónicos, donde se me pasa, como por ejemplo en una tuberculosis, va a ser en el periodo de latencia de la enfermedad. También, cuando tiene la tos esa más de 15 días, y ya cuando el esputo y todo, y cuando lo que está tirando son bacilos ya hacia los demás, hacia la gente, hacia la población, anda tosiendo, y no solo adentro de la casa, sale y está en el intervalo que transcurre donde ya está apareciendo con síntomas propios de la enfermedad, y encima no está tirando bacilos de otra patología, está tirando bacilos al aire de la enfermedad propia. Y eso es lo que pasa también con el COVID. El que me está tirando bacilos, el virus, perdón, son virus y son propios de la enfermedad en el periodo de latencia. Entonces el periodo de transmisibilidad va a ser dependiendo de la patología. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Y si yo no lo sé y no lo estudié en la universidad, no lo voy a ir a estudiar después cuando... De ahí la importancia que cuando un enfermero entra a un hospital, todo, ahora desde alumnos, tienen que estar todos vacunados contra todo. Y el personal de salud, la policía, los bomberos y la defensa civil, son los primeros que deben ser vacunados, porque paran porque para un país las patologías estas, paran los países. Por ejemplo, una gripe, imagínense, sin vacunar los policías, sin vacunar los bomberos, defensa civil y el hospital, todo el equipo de salud hace gripe para un país y las personas que entran no pueden ser tratadas. O sea que estamos hablando de que nosotros tenemos que saber que desde la universidad tenemos que ir con un sistema inmunitario resistente, tenemos que estar vacunados, porque encima somos nosotros portadores de patología a personas que están enfermas. Cuando nos lleven a hacer revistas de sala o por determinado tipo de cátedra que tienen que entrar a los lugares, a los nosocomios, ustedes imagínense que no podemos ir nosotros sin estar vacunados y con determinadas patologías. Ay, estoy resfriadito, sí, pero a esa persona que está enferma, resfriadita, con diabetes, con distintas patologías, ese resfriadito le va a costar la vida. Ay, pero mi profesora me va a poner, eso es lo que es grave en el área de salud. Ay, pero la profesora me va a poner, o en las empresas privadas, que es lo que sucede normalmente. Yo tengo la obligación en un equipo de salud, que si yo llego a tener una patología, una lesión, si manejo un área de alimentación, tengo una lesión en la mano y puedo manejar alimentos, y paso una patología con estafilococo, ¿sí? Yo tengo la obligación de avisar, y mi jefe me retira. Es más, yo para eso tengo que avisar. Si yo soy consciente, no voy a ir a transmitir una patología. ¿Me están entendiendo? Entonces ustedes tienen que saber bien que ustedes son el equipo de salud, y yo les hablaba del factor de riesgo del equipo de salud. Si ustedes esto no lo saben desde que están formados de la universidad, entonces van a transcurrir, ¿sí? Y van a producir patologías sin tener el conocimiento. Bueno, sigamos. Otras medidas de control, y ahí viene la que vimos toda esta época de la pandemia. El aislamiento. Cuando yo sé que una persona tiene la enfermedad, yo lo separo de las personas, se llama aislamiento. Cuando yo ya sé que hay un brote
o una epidemia, la medida más importante que tiene que hacerse es una cuarentena, grite quien grite, porque es una medida de salud pública para un país, un estado, etcétera, o para el mundo. Después viene la vigilancia personal, que son controles estrechos de los contactos. Eso se lo hace el sistema de vigilancia epidemiológico total cuando se producen todos estos problemas de brotes o epidemias de una patología. Y más cuando son respiratorias graves, porque tienen que pasar por periodos de aislamiento, por la cuarentena toda la población, o se hacen burbujas, etcétera, y las vigilancias personales de reconocer infecciones o enfermedades, y especialmente hacen vigilancias personales con los contactos. Y los tratamientos que se aplican, en el caso que existan, que son medidas terapéuticas, pueden ser generalizadas en el caso de que sean curativas o soportes específicos según los agentes que van a producir la enfermedad. Yo ahora no les quiero decir cuáles, pero bueno, si es cólera, hay tratamiento en este momento, hay antibióticos, etcétera, sobre determinadas patologías que antes no la había y producían grandes brotes y enfermedades y muertes. Bueno, las vías de diseminación hay que evitar alcance. Bueno, tienen que ver ustedes que dentro de la medida de control van a tener que ver lo físico y lo biológico que ya hemos visto, el agua, el suelo, el aire, los vectores, los roedores, chicos. Los roedores son lo más tremendo aparte de los vectores. ¿Por qué? Porque ellos andan alrededor de la casa, son las que han provocado las pestes negras, la peste bubónica, agarrado por las garrapatas de la rata, y ellos llevaban eso a los humanos. Entonces los roedores andan siempre, el hantavirus es un roedor, y ellos han venido de la zona selvática a la zona domiciliaria, porque necesitan comer, son vagos, ellos se han cansado de andar buscando la frutita en la zona selvática, y les gusta llegar a lugares donde tienen un olfato que pueden sentir los olores, especialmente del queso. No es broma de que un ratón busque un queso. ¿Se acuerdan de Tony Jerry? Dice que cumplió 75 años los dibujitos animados ayer. Bueno, los ratoncitos, para ponerle una trampa, le colocan queso, porque tienen una debilidad impresionante, porque eso, todos los, ¿han visto los bigotitos que tienen? ¿Sí? Igual que las cucarachas, ¿para qué les sirven? Ese es otro de los cuales, de los vectores más terribles que existen. Esos han vivido hasta la Segunda Guerra Mundial Nuclear, ha sobrevivido la cucaracha. Se la llama la reina de las cloacas, ¿sí? La cucaracha lleva todo con materia fecal y anda por todas las letrinas. Ese es otro que están en la cocina porque van a buscar los alimentos. Uno abre una heladera, hay cucarachas. Abre un microondas, hay cucarachas. ¿Cómo hacen para sobrevivir? Me olvidé de la cucaracha. Imagínense, entre las ratas, las cucarachas y las moscas. Es gravísimo, especialmente en todas las patologías que tienen que ver con la parte alimentaria. Muy bien. Control de las aguas. ¿Qué voy a controlar de las aguas? Todo el sistema de abastecimiento de agua potable. Tienen que ser cada controlado los tanques de agua, los tanques del sistema, el sistema de distribución de agua, las cañerías. Acá hay 60 o 70 años que las cañerías no las han visto, ¿sí? La red de alcantarillado y disposición de las excretas. Encima, cuando vienen las lluvias, se llena todo y se producen semejantes inundaciones y salen las aguas con materia fecal, ¿sí? Y ustedes ven agua con determinadas cantidades de sólidos negros. La van a ver en charcos, en las cuadras. Y evitar la contaminación del agua potable. Acá ve el agua potable, ve las cañerías que salen normalmente con el agua de eliminación discreta, o la de residuos que normalmente tiran las industrias y las tiran a los ríos. Nosotros vayamos a ver Río Arenales cómo está. Es un desastre. Y lo más grave es que viene desde donde hay una distribución de la producción del frigorífico Arenales, que está allá en el fondo, en Santa Lucía, tira todo al agua del río Arenales. Hacia abajo está donde se forma entre Villa San José y entre Villa Santa Lucía. Ustedes tienen la primera cantidad, ¿sí?, de piscinas
donde hay recolección del agua para que sea abastecida luego como agua potable, ¿o no es así? Y la gran eliminación de excreta por la calle Alvear, la Entre Ríos y la Bicentenario, que van a parar a la zona del Tincunaco, que es el río Arenales, pero en la zona ya de Villa Lavalle, Villa 20 de Junio, la zona de lo que se llama el Tincunaco, que sería por la avenida Tabela, pero el puente ese, ahí va toda la materia fecal de la provincia, de la ciudad de Salta. También está el parque industrial. Ahora en el... ¿Cómo? También está el parque industrial, que está ese es otro problema. Pero, bueno, pero ahí tienen, bueno, hay mayor control, digamos. Hay mayor control que también desaloja las aguas, ¿sí? Y tenemos la de la boroquímica en Campo Quijano, que también tira boro a las aguas de los ríos cristalinos, que viene el río todo eso hacia la ciudad, a las distintas áreas del área de los valles del Valle del Lerma. Entonces, estamos inundados y contaminados por todos lados. El cólera en Londres, en el Támesis, estaba con dos tipos de fuentes de abastecimiento. Y bueno, las napas de uno se han encontrado con las napas de excretas del otro, de agua potable, con las napas de disposición de excreta, y se produjo la mayor epidemia que hubo en Inglaterra, y ahí es donde John Snow realiza toda la investigación, el control, el tratamiento, las medidas de control, y por eso lo llaman el padre de la epidemiología. Porque él hace todo el estudio, investiga hasta que él se da con que han sido las dos empresas de abastecimiento de agua de Londres, que estaban en el río Támesis, de un lado este y oeste, norte-sur. En el medio físico voy a controlar los suelos, la disposición de las basuras, los desechos industriales que acabamos de decir, los rellenos sanitarios. ¿Qué uso de relleno sanitario tenemos, chicos? Ahí los rellenos sanitarios, los patógenos, la distribución de cómo van a hacer ustedes, de cómo van a eliminar los residuos en la salita, en los hospitales, es gravísimo. Y cómo se incinera la basura. La problemática de lo que es la basura, mire acá, estas dos personas que están ahí abajo, ¿sí?, que serían los grandes basurales a cielo abierto, con grandes contaminaciones, y nosotros tenemos el San Javier, acá nomás del parque industrial, ahí en Villa Mitre, ¿o no es así? Nadie hace nada. Bueno. No. También vamos a controlar el aire, que está completamente contaminado, ¿sí? Con filtro de sistema de escape de los vehículos, de las motos, como así también de todo lo que se tira hacia las industrias con carbonización, con metanol, con etanol, etcétera, con los filtros de sistemas de escapes industriales, que son los que afectan, y son los que están afectando las capas de ozono, los cambios climáticos, y eso también es lo que, el oxígeno de nosotros es la forma de poder estar vivos. O sea, el aire, ¿qué es para el aire para nosotros? El aire y el agua. El componente del 70% de nosotros es agua, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos para poder vivir? Consumimos oxígeno. Lo primero que hace un bebé para poder, cuando nace, ¿qué es? Grita. Y cuando grita, ¿qué hace? Inhala aire, ¿o no es así? O sea, que da su primera inhalación. No es, ya deja de, o sea, ya no es un pececito, tiene que respirar. Entonces, nuestro aire tiene que ser puro, y en este momento el aire no es puro. Entonces, nosotros tenemos que ver bien también como equipo de salud, que también nos tenemos que fijar en todos estos medios que están contaminando, y tenemos que ver cómo se está haciendo el control sobre el aire. Porque acá nos están colocando una hilera para que pasen las motos o las bicicletas, ¿sí? Pero esta mujer, yo no hablo de partido político, pero ¿sabrá algo sobre todo esto? Porque yo no veo que haga nada sobre todos los sistemas estos que estamos hablando. O sea, lo único que yo he visto es que una ambulancia quedó destruida ahí en la avenida Sarmiento y Belgrano, porque se llevó por delante la parte esta que está colocando para la vía de los ciclistas, ¿no es cierto?
hasta el día de hoy yo no veo nada que hagan desde el punto de vista político. Y eso es lo que yo les decía, que en los niveles de prevención no solo estaba el primario, el secundario, el terciario, sino que estaba el primordial, que estaba asociado con el político. Si el político no tiene formación en nada y es una abogada, ¿qué va a saber sobre esto? Tiene que ser idóneo, tiene que estar capacitado, por lo menos tiene que estar relacionado con gente que sepa de todo lo que tiene que controlar en un municipio. Estoy hablando no solo de la Intendencia de Salta, sino de todas las que hay dentro de la provincia, de las regiones del país, como así también de todo lo que sucede a nivel mundial. Acá del medio biológico, ¿qué voy a ver? Control de los veedores reductores. Entonces voy a ir a fumigar absolutamente las casas, si llega a ver Aedes aegypti, si ahí voy controlando biológicamente en las plantas, si hay roedores, si hay arácnidos, si hay palomas. Las palomas no saben lo que producen. Bueno, yo no quiero decir, los loros, las citacosis, bueno, todas las patologías que producen. Y ahí tenemos absolutamente los controles de vectores y de su reservorio, que lo tenemos que, por eso en la epidemiología, cuando hablan de alguna enfermedad, ustedes lo primero que van a decir es componente tal, agente tal, de la familia tal, su reservorio es tal. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cómo matar el reservorio de este agente para que no se disemine ni pueda sobrevivir. ¿Qué medida vamos a actuar sobre la susceptible? Le llaman segregación, pero en realidad no lo voy a segregar porque es una palabra que la han transformado de la OPS a segregarlo. Y como que suena feo, simplemente yo lo voy a tratar de controlar, prevenir, aislar, ¿sí? Mediante actividades de educación para la salud, y voy a actuar con las inmunizaciones, que es la medida de mayor control que existe contra una enfermedad, ¿sí? Vamos a educar para que se realicen actividades de protección específica, lavarme la mano, higiene personal, higiene de la casa, etc. Y lo más importante, la inmunización, en el caso desde el recién nacido hasta los refuerzos, las distintas patologías y hasta las distintas etapas biológicas de las personas. Con la educación de la salud va a ser para siempre, ¿sí? Y la inmunización. ¿Qué es la segregación? Es la separación, vigilancia y observación especial, es lo que les digo, aislamiento, ¿sí? De un grupo de personas o animales domésticos de los demás para facilitar el control de una enfermedad determinada. No es que los segregue, porque ahora en este momento con el problema de la discriminación, yo no puedo utilizar la palabra segregación. ¿Me están entendiendo, chicos? Entonces utilizo observación o separación o aislamiento dentro de la vigilancia que se hace sobre determinados grupos que se cree que tiene una determinada patología o podría llegar a tener factores de riesgo en el grupo de personas o también de animales que pueden transmitir una enfermedad. La educación para la salud es la formación en materia de salud que debe estar dirigida al enfermo y a sus familiares. Y a toda la población, por supuesto, por los medios masivos, como así también por mi sistema del equipo de salud, mediante charla, informe individual de la madre, de la enfermera.